Hola a todos los que nos están escuchando. Y en primer lugar, antes de comenzar con la charla, me gustaría agradecer a la organización del Macaronay por brindarnos la oportunidad de participar en estas sesiones y también agradecer a todos los que nos están siguiendo ahora mismo a través de Internet. Como ven, la charla que vamos a ver durante esta tarde se denomina ¿Qué sabemos del coronavirus SARS-CoV-2? Sin embargo, les invito a que realicen una escucha de todas las sesiones que están programadas. Como ven, la primera es la que acabo de mencionar y es la que voy a desarrollar durante unos 30 minutos aproximadamente, pero les emplazo a escuchar las siguientes charlas, las siguientes sesiones que estarán impartidas las dos por el investigador José Miguel Lorenzo Salazar, del área de genómica del Instituto de Tecnología y Energías Renovables. Su charla está dedicada a la vigilancia epidemiológica de la COVID-19 basada en la secuenciación y la tercera sesión se denomina Desmitificando bulos sobre el coronavirus SARS-CoV-2 con ciencia. Si escuchan cada una de las sesiones de forma individual, pues tendrán una visión parcial y por eso la posibilidad de escuchar las tres, pues podrán ver de una forma más general y global todo lo que está relacionado con el coronavirus y con la enfermedad. Antes de comenzar también la charla, pues me gustaría comentarles que nosotros pertenecemos al área de genómica del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, que es un centro de investigación dedicado a la tecnología, a las energías renovables, al medio ambiente y también a la genómica. Para aquellos que no nos ubiquen, nos encontramos en el sur de la isla de Tenerife, en el municipio de Granadilla de Abona. Bien, vamos a comenzar ahora a hacer una introducción breve acerca de lo que son los virus. Como saben, los virus son agentes microscópicos que provocan muchas enfermedades, muchas de ellas pueden llegar a ser incluso letales. Los virus no se pueden observar, en ocasiones ni siquiera a microscopio óptico debido al pequeño tamaño que tienen y se mueven en el rango de los nanómetros, es decir, están en el rango de lo que constituye la millonésima parte de un milímetro. Decimos que son parásitos intracelulares obligados y esto significa que el virus requiere de la entrada en la célula para secuestrar su maquinaria y poder multiplicarse, o lo que se denomina dentro de los virus para poder replicar su ADN o su ARN. Por otra parte, son agentes acelulares, es decir, carecen de cualquier enzima que pueda realizar cualquier ruta metabólica o que pueda sintetizar proteínas. ¿Por qué? Porque están constituidos solo y exclusivamente por un ácido nucleico que se aloja en el interior, que como he dicho puede ser ADN o ARN, y además del ácido nucleico, envolviéndolo hay una capa proteica que protege a ese ácido nucleico. En ocasiones, algunos virus pueden constar de una envuelta membranosa. Como grupo en sí mismos, los virus son bastante variables. Como pueden ver en la diapositiva, en la parte inferior aparecen unas imágenes en blanco y negro que corresponden a fotografías tomadas con microscopía electrónica. Y en la parte superior tienen una representación de lo que son los virus que estás observando en la microscopía. Como ves, el virus puede tener distintas formas. Pueden ser desde helicoidales, poliédricos, esféricos, o bien tener unas estructuras mucho más complejas, como el caso de los virus que infectan a las bacterias, que son los bacteriófagos. Desde el descubrimiento de los virus, allá por 1898, se han estudiado en detalle más de 5.000 virus, pero la realidad es que existen millones de ellos. Si nos centramos ahora en el genoma de los virus, es decir, en sus ácidos nucleicos, lo que los caracteriza a todos es que tienen un genoma compacto y que puede tener, la naturaleza de ese genoma puede ser de ADN o de ARN.
Al igual que el tamaño y la forma de los virus es muy variable, el tamaño del genoma también es bastante variable en función de los grupos de virus que estemos estudiando. Pero particularmente los virus de ARN monocatenario tienen un tamaño bastante variable. ¿De qué está constituido el genoma? Pues el genoma está formado por unos eslabones básicos que son los denominados nucleótidos, que dan lugar a moléculas de ADN, como aparece en la imagen de la izquierda, o bien a moléculas de ARN, que lo tenemos en la imagen de la derecha. Esos eslabones, esos nucleótidos, se denominan citosina, guanina, adenina y timina en el caso del ADN y son representados de forma esquemática mediante letras, como pueden ver en la parte derecha, C, G, A y T. En el caso del ARN, tenemos los mismos nucleótidos, excepto que la timina está sustituida en esta molécula por una molécula de uracilo. La adenina y la timina se combinan y la guanina y la citosina también se combinan y esas combinaciones permiten que la molécula de ADN esté formada por una doble hélice. La combinación tiene lugar por la complementariedad que tienen esas bases nitrogenadas. Bien, los coronavirus, ya centrándonos en este grupo, se caracteriza porque constituyen uno de los ejemplos más representativos de los virus emergentes. Sabemos que los coronavirus causan enfermedades, como la enfermedad del SARS, que apareció en el año 2002 y que provocó en China la epidemia de el síndrome respiratorio agudo grave. En 2012 aparece la enfermedad del MERS, que provoca el síndrome respiratorio de Oriente Medio, y en ambos casos se sabe que existe una infección en humanos que procede a su vez del virus que estaba infectando a animales. En el año 2019 aparece la enfermedad COVID-19 provocada por el SARS-CoV-2 y aquí también se intuye o se piensa que existe algún vector o que ha habido un salto, de los animales a los humanos. Tampoco podemos descartar que exista un nuevo coronavirus que genere una enfermedad y de hecho los científicos ya vaticinaban que esta pandemia que estamos sufriendo surgiría en algún momento, pues algún coronavirus que hiciera ese salto de animales a los humanos. Y predicen con toda probabilidad que exista también en el futuro, a lo mejor no muy lejano, otra aparición de un nuevo coronavirus que también genere este tipo de enfermedades. De hecho, se habla de periodos de 5 o 10 años vista o incluso hay autores que indican que puede ser en menos tiempo. Lo que tienen que tener en mente es que el coronavirus, una vez que infecta a un organismo, como puede ser el humano, su finalidad no es matarlo. Es decir, el coronavirus lo que quiere, como cualquier otro virus, es multiplicarse y replicarse. Pero la finalidad no es matar al hospedador, porque al fin y al cabo eso le obliga al virus a buscar un nuevo hospedador, que es lo que está sucediendo con este tipo de saltos de animales salvajes a humanos. Como hemos visto, el virus que provoca la enfermedad de la COVID-19 se denomina SARS-CoV-2 y la enfermedad recibe el nombre de COVID-19 porque es el acrónimo del inglés que significa enfermedad de coronavirus de 2019. A modo general, los coronavirus se caracterizan por tener un tamaño que oscila entre los 100 y los 160 nanómetros de diámetro, es decir, son virus circulares, y también se caracterizan porque tienen una envuelta de bicapa lipídica. Los coronavirus, en cuanto al tamaño del genoma, también son variables y oscilan entre los 23 y las 32 kilobases
En el caso del SARS-CoV-2 estamos hablando de que su genoma es relativamente grande, ya que tiene un tamaño de aproximadamente unas 30 kilobases. Y el genoma es de ARN de cadena positiva. Lo que significa eso es que una vez que el virus entra en la célula que va a infectar, su genoma es utilizado por la maquinaria celular para dar lugar a nuevas proteínas víricas. Las proteínas que codifica ese genoma son varias proteínas, pero nos vamos a centrar en proteínas estructurales, es decir, en las proteínas que forman parte de la estructura del virus. Está la proteína N de la nucleocápsida, que se asocia con el ARN y está en el interior del virus. Y luego tenemos la proteína M o proteína de membrana, que está implicada en procesos de ensamblaje del virus, la proteína E de envuelta y la proteína S o proteína espicular. Cuando nosotros observamos una fotografía de microscopía electrónica de un coronavirus, vemos estas estructuras. Vemos que más allá de la envuelta del coronavirus existe como una especie de radios que recuerdan a lo que es un halo solar. Y de ahí reciben el nombre de coronas, porque parece que ese halo solar o esas estructuras asemejan a lo que podría ser como una corona y ese es el nombre que tienen derivado. ¿Cuáles son esas estructuras? Pues como hemos visto, se trata de la proteína S que está dirigida hacia el exterior. Y esa es la proteína responsable de darle el tropismo al virus. Es decir, cuando hablamos de tropismo nos referimos a que el virus tiene la afinidad para unirse a un determinado tipo celular en el hospedador. Si nosotros hacemos una ampliación o un zoom sobre las proteínas S del coronavirus, veríamos la imagen que tenemos en el lado de la derecha de la diapositiva. Esa proteína S tiene una región extracelular o una región externa que es bastante bulbosa, es decir, es bastante voluminosa, y es la región a través de la cual se va a unir el coronavirus al receptor de membrana de la célula que va a infectar. Como ven, luego tiene una región transmembrana y una región interna corta. Si vemos la proteína S en mayor detalle, vemos que se asocia en la membrana del virus formando trímeros. Y a su vez, a nivel didáctico, podemos diferenciar dos regiones, la región S1 y la región S2. La región S1 es la que va a contactar con el receptor de membrana de la célula y ese receptor de membrana se denomina AC2. ¿En qué tipo de tejido se expresa el receptor AC2? Pues se va a expresar en tejidos como el pulmón, en el intestino, en los ojos, en el corazón, en los riñones. Y existe un grupo de células en los alveolos pulmonares, que se denominan células del epitelio tipo 2 alveolares, en las que la expresión del AC2 es bastante alta. ¿Cuál es el mecanismo de acción del virus, del coronavirus? Una vez que el virus interacciona con el receptor AC2 en la membrana de la célula, entra en su interior y libera el contenido del virus, que es el ARN. Como hemos dicho, ese ARN es capaz de traducirse a proteínas. Esas proteínas que se van sintetizando forman parte de las proteínas estructurales, es decir, la proteína M, la N, la E y la S. El paso siguiente es que el virus se ensambla y ya está listo para ser liberado al medio extracelular. En ese proceso, una vez que el virus entra y se copia su genoma, existe una copia de no pocas moléculas, sino que se generan miles o millones de copias de ese genoma y, por tanto, las partículas víricas que van a salir de la célula pueden ser bastante numerosas.
Como pueden ver en esta imagen, lo que tienen representado es una fotografía de microscopía electrónica de barrido. En verde están observando una célula que ha sido aislada de un paciente que estaba enfermo de COVID. Y como pueden intuir, todas las partículas naranjas que están viendo son coronavirus que están abandonando la célula, están saliendo de ella, y en el proceso de salir la infección ha sido tan grande que la célula está en un estado de muerte, o por así decir, moribunda. ¿Cuál es la diferencia de la enfermedad de la COVID respecto de otros coronavirus que también generan enfermedad en humanos? En el caso del virus del resfriado común, vemos que el virus es capaz de infectar las vías respiratorias superiores. En el MERS se afectan las vías respiratorias inferiores. Pero una cosa que tiene característica este coronavirus es que es capaz de infectar ambas vías, es decir, las superiores y las inferiores. Ya pasando a estudiar un poco más en detalle el genoma de este coronavirus, vemos que se trata de una molécula lineal. Bueno, lo que tienen ahí representado es el genoma de forma esquemática. Se trata de una molécula lineal y cada una de las porciones de colores que están observando es un gen que codifica a su vez para las proteínas víricas. Hemos dicho que el genoma es relativamente grande y estos 11 genes son los responsables de sintetizar las proteínas que luego dan lugar al virus una vez que entra en la célula. Bien, sabemos que a medida que se van produciendo copias y copias y copias del virus dentro de la célula en ocasiones puede cometer errores e introducir un nucleótido que no era el correcto. Cuando se produce ese tipo de error, se denomina que ha habido una mutación. ¿Y qué pasa con tantas copias? Pues que si transcurre mucho tiempo y se va transmitiendo el virus de una persona a otra, esas mutaciones van a ir teniendo lugar y se van a ir acumulando en el genoma del virus. Se sabe que los genomas pequeños, como los genomas víricos, mutan de forma mucho más rápida que los genomas grandes, como en el caso de los humanos. Y se ha estimado que la tasa de mutación del coronavirus es de 2 mutaciones aproximadamente al mes. Se considera que tiene una tasa de mutación lenta comparado con otros virus. Vamos a ver cómo surgen esas mutaciones. Lo que tenemos representado en la parte superior es el ARN, que está formado en esta ocasión, por 3 nucleótidos. Cada 3 nucleótidos se codifica la información necesaria para sintetizar un aminoácido, que en este caso es el aminoácido de treonina. Cuando se produce un cambio, es decir, un error en la tercera posición de cada uno de estos tripletes de nucleótidos, pueden surgir mutaciones que conlleven a un cambio en el aminoácido. Sin embargo, aquí estamos viendo que la sustitución del uracilo por una adenina, una citosina o una guanina no genera cambios en el aminoácido que codifica. Se sigue obteniendo treonina y, por tanto, aunque el genoma está cambiado, el coronavirus sigue teniendo las mismas características a nivel proteico. En este caso, hablamos de que la mutación es silenciosa, porque aunque esté, no está generando un efecto. Sin embargo, existen otro tipo de mutaciones que son no silenciosas, y esas se obtienen cuando en alguna parte del triplete, al producirse un cambio de nucleótido, se puede modificar el aminoácido resultante. En el ejemplo que estamos viendo, vemos que la treonina ha cambiado a otro tipo de aminoácido, como es la isoleucina. ¿Qué importancia tienen entonces las mutaciones no silenciosas? Pues puede producir cambios en la estructura y en la función de las proteínas. Y como hemos visto, la proteína S es una proteína clave de entrada del virus en la célula. Si una mutación afecta a la proteína S,
puede hacer que la afinidad por el receptor se vea incrementada o puede ser incluso que sea mucho menor. Si tenemos una representación esquemática del genoma, como ya hemos visto, vemos que ese genoma, el original, se obtuvo a partir de un paciente que fue diagnosticado con una neumonía que en aquel momento, en diciembre de 2019, pues no se había estudiado, o sea, no se había descrito, nadie había visto ese tipo de neumonía previamente. Entonces lo que se hizo fue tomar una muestra y secuenciar, analizar cuál era la secuencia del factor que estaba generando esa enfermedad. Se sabía que era un virus y se secuenció. Y esta es la secuencia de referencia. Pues en enero, unos meses más tarde, ya en 2020, se secuenció también el genoma del virus a partir de un paciente que también había contraído esa enfermedad. Los dos estaban relacionados con el mercado de mariscos de Wuhan. Y en esa secuencia lo que se observó fue que era completamente igual a la del paciente de diciembre, pero en la que se había producido un cambio. Había un cambio de un uracilo por una citosina. Meses más tarde, perdón, semanas más tarde, a kilómetros de distancia, a varios kilómetros de distancia, se obtuvo la secuencia de otro paciente. Y lo que se vio es que era exactamente igual a la del 8 de enero, pero que en esta ocasión había además otras dos mutaciones. Se habían sustituido dos uracilos en la secuencia y en esta ocasión esas mutaciones eran no silenciosas, es decir, se habían obtenido aminoácidos nuevos. Con el transcurso de los meses, lo que se observó es que existen partes del genoma del coronavirus en las que se van a producir acumulación de mutaciones y otras regiones en las que hay ausencia o muy pocas mutaciones. Por tanto, eso nos indica que hay regiones en las que la ausencia de mutaciones implica que el virus es menos flexible a modificarse en esas partes y deben ser partes conservadas para evitar que el virus pierda las propiedades infectivas que tenga. Bien, la prueba de la PCR es la prueba que se está usando de forma rutinaria en todo el mundo para detectar el virus. Esta prueba consiste en amplificar una región de DNA que está representado aquí por una doble cadena, usando para ello unos cebadores que están representados en verde. El primer paso consiste en desnaturalizar las hebras de DNA aplicando calor y luego se disminuye ese calor y permitiendo que se unan los cebadores. A continuación, la enzima polimerasa, que es la que da el nombre a la técnica, va introduciendo los nucleótidos y estos, al repetirse durante sucesivos pasos, se produce una amplificación del ADN original. Bien, pues la técnica de la PCR es la que se emplea para detectar el virus. Una vez que se obtiene la muestra del paciente, se lleva al laboratorio, se extrae el ARN, este ARN se convierte a ADN para luego aplicar sobre él la técnica de la PCR y finalmente tendríamos los resultados en los que veríamos que si había un virus en ese paciente, pues veremos un resultado positivo representado aquí por una línea roja, o si el paciente carecía de virus, pues no veremos resultados y por tanto veremos que el paciente es negativo y lo veríamos representado por la línea azul. ¿Cuáles han sido nuestras aportaciones en los meses de la pandemia en nuestra área? En nuestra área geográfica me refiero. Pues hemos realizado varias colaboraciones con el grupo de microbiología del Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria y una de las primeras colaboraciones consistió en intentar acelerar el proceso de la detección del virus. Para ello lo que hicimos fue eliminar el paso de extracción de RNA calentando el medio en el que viene el virus y con eso se consiguió disminuir el tiempo de las 2 horas a prácticamente 1 hora 20 minutos. También necesitábamos conocer cuál era el mejor kit de los kits comerciales que están disponibles para detectar el virus y lo que se hizo fue un estudio de la sensibilidad de los distintos kits. Y por último, lo que hicimos fue
intentar ahorrar reactivos. Es decir, se estaba realizando una PCR por cada paciente, pero habían problemas a nivel mundial de reactivos y decidimos intentar analizar el mayor número de pacientes en una sola reacción, de tal forma que si todos los pacientes son negativos, pues ya podemos determinar que hemos ahorrado reacción, hemos ahorrado reactivos. Y si alguno de los pacientes sale positivo, pues habría que ir analizando cada grupo ya luego de forma individual. De una condición estándar en una PCR podemos analizar hasta 96 individuos, pero con el método del pooling o del agrupamiento podríamos llegar hasta unos 480 individuos. Para finalizar, simplemente recordar cómo se transmite la COVID. Se sabe que es por el contacto cercano con personas que estén contagiadas, pero también con personas asintomáticas o que presenten síntomas leves, que esa transmisión se realiza a través de pequeñas gotitas y que se da cuando los espacios cerrados están mal ventilados, pues se propaga mucho más allá de lo que se considera la distancia de seguridad. También podemos contaminarnos al tocar objetos que porten el virus y que luego nos pasemos las manos contaminadas pues, por la boca, por los ojos o por la nariz. Los síntomas que aporta el coronavirus pues, son todos estos que tienen aquí reflejados y, como saben, los más graves son casos de neumonía que conllevan a fallo respiratorio y a la muerte. Saben también que algunas personas son asintomáticas y que la mayoría de las personas que se han infectado tienen manifestaciones leves, pero hay que recordar que puede llegar a un desenlace fatal de la enfermedad. Y simplemente recordarles también que hay que mantener una prevención mediante el uso de mascarillas, la distancia de seguridad, la correcta higiene de manos, evitar el contacto cercano, incluso con aquellas personas que nosotros pensemos que están bien. No debemos compartir ni alimentos ni objetos personales y si hay síntomas debemos estar en casa. Y el método de prevención que se ha podido desarrollar en menos de un año es la vacunación. Para finalizar, me gustaría agradecer a todas las personas que han participado en los grupos, en los distintos trabajos, que pertenecen tanto al Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria como a la División de Genómica del ITER y a la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por su atención.